Listo. De ahí debería estar grabando. Bueno, entonces, ¿cuál de todos quieren hacer? Hay un ejercicio de eficiencia, otro de transformadores en paralelo y otro de pruebas en por unidad. Por unidad, yo creería. Ya porque no Listo. alcanzamos a ver en paralelo. ¿No han visto en paralelo? Listo. Vale, pues este es el parcial. Mm, espera que se está mirando. Vale. A ver, se está mirando. Listo. Bueno, aquí lo poco que se alcanza a ver. A ver, se tiene un transformador. Bueno, voy a leer el de celular, la verdad. Ahí no veo casi nada. Esto, pero bueno, dice que se tiene un transformador cuyos datos de placa son 75 kVA, 13.200 a 220. Ahora entonces vamos a describir. Son datos de placa. ¿Listo? Entonces, es un transformador de 75 kVA y eso me indica potencia aparente, ¿vale? La S. 13.200 a 220. 13.200 a 220. ¿Vale? Estos datos de primario y secundario. Dice 60 hercios y dice que tiene pruebas realizadas al transformador a valores nominales. ¿Vale? Se sabe que las pérdidas en el hierro son 400 vatios, las pérdidas en el cobre son 1.500 vatios. ¿Vale? Entonces, las pérdidas en el hierro son 400 vatios. Las pérdidas en el cobre son 1.500 vatios, 1.500 vatios o 1,5 kilovatios, 1.500 vatios, listo. La corriente de vacío es el 15%, ¿vale? La corriente de vacío es el 15%, sería igual al 15%. Mm, y la tensión de cortocircuito es 0,0421 en por unidad. Entonces, la tensión de cortocircuito es igual a 0,0421 en por unidad. Vale, ¿listo? Dice, calcule la eficiencia con factor de potencia 0,7 en adelanto y tensión en la 210 de tensión en la carga. A ver, entonces la pregunta nos dice, calcular la eficiencia. La eficiencia. Nos preguntan por la eficiencia. Para una carga de 0,7 en adelanto, 0,7 en adelanto. En adelanto es acá un menos. Adelanto es esto capacitivo, ¿sí? Adelante capacitivo es lo mismo. Capacitivo. Sí, digo. 0,7 capacitivo. Y la carga tiene 210 voltios. 210 volts. Vale. Entonces, este ejercicio pues es realmente un ejercicio de pruebas de corte de vacío, ¿vale?
Y nos dice que, vale, esto hay que identificar cuáles son los datos de corto y cuáles son los datos de vacío, ¿vale? Entonces recordemos que nos daban los datos de... O sea, dice que nos se hicieron un transformador, se hicieron unas pruebas, ¿vale? Y nos dan unas pruebas que aparentemente son muy raras, ¿sí? Nos dan la potencia de vacío y la potencia de cortocircuito, ¿sí? En vatios. Nos dan la corriente de vacío en porcentaje y nos da el voltaje de corto en por unidad, ¿listo? Y adicional nos dicen que las pruebas se hicieron a valores nominales, ¿vale? Ahí las pruebas se hicieron, se hicieron, hicieron a valores nominales, a valores nominales, ¿vale? ¿Sabe que la potencia en el cobre, o sea, es de vacío por lo que es la potencia en el cobre? La potencia del cobre, entonces, la del cobre es la potencia de corto, ¿vale? La potencia de la prueba de cortocircuito. Eso es la potencia de la prueba de cortocircuito, ¿vale? No es, no es la del ácido, ¿vale? Entonces, recordemos para qué son las pruebas, ¿vale? Las pruebas son para, básicamente, conocer los valores del transformador, ¿sí? Tanto el valor de la impedancia del núcleo, ¿sí? De esta impedancia, el valor de esta impedancia, como el valor de esta impedancia, ¿sí? ¿Vale? Donde esta impedancia la podemos calcular con la prueba de vacío, ¿sí? O las pérdidas en el hierro, ¿sí? Esa es la pérdida en el hierro o prueba de vacío, ¿sí? Cuando le digan hierro o prueba de vacío es la impedancia que está en paralelo, ¿sí? Ese es el hierro del transformador, ¿vale? No como tal el transformador, es el hierro del transformador. Y cuando le digan las pérdidas en el cobre, ¿sí? Las impedancias que están acá, ¿sí? Esas de acá. Estas simbolizan la impedancia que están acá, ¿sí? La potencia disipada por la impedancia de acá o por las resistencias de acá, ¿vale? Entonces, las pruebas sirven para hallar valores de impedancia y capacitancia y todo lo que... Bueno, impedancia y reactancia, ¿vale? Para hallar este valor de R, ese valor de X, este R y este X, ¿vale? Entonces, lo que me preguntabas tú era que esta prueba era la de vacío, no, esta es la de corto, ¿vale? Porque la de corto se hace para hallar estos valores de acá, ¿sí? La de acá es la de prueba de vacío, entonces tenemos dos pruebas, la azulita que es la de corto y la roja que es la de vacío, ¿vale? Entonces, yo tengo acá unas fórmulas porque, si se dan cuenta, las pruebas se hicieron aquí, digamos, nos dan valores porcentuales y nos dan valores en por unidad, ¿vale? Entonces, eso como así como una primera mirada es bastante algo raro, ¿no? Porque desde cuánto la corriente nos da en porcentaje, la corriente es en amperios, ¿no? No son porcentajes, es una corriente en amperios, ¿sí? Entonces, pues estos valores indirectamente nos lo están dando en valores en por unidad, ¿vale? Valores en por unidad. Eh, yo, Hay dos formas de resolverlo, ¿vale? La fácil, pero la fácil o la difícil. Bueno, la fácil o la un poquito menos fácil. Sí, no, no es que sea difícil. Entonces, porque digamos, la fácil es con unas fórmulas que son para pruebas con valores en por unidad. Sí, pero yo para qué les voy a dar más fórmulas, para que se van a aprender más fórmulas, ¿sí? Si se puede hacer, pues, digamos, de manera intuitiva. Sí, entonces, la vez pasada yo voy a pasar un formulario de pruebas, lo voy a reenviar de las fórmulas de las pruebas de corto y las pruebas así. A ver, voy a reenviar las fórmulas de las pruebas de corto y las pruebas de vacío. Ahí las reenvío. Entonces, esas fórmulas son en valores reales, ¿vale? Digamos, uno puede esto, ¿qué? Las que las acabo de enviar son fórmulas en valores reales. Estas fórmulas tienen una versión con valores en por unidad, ¿vale? Pero yo para aquí les voy a dar otras fórmulas más y digamos, ¿a qué? ¿Sí? Listo.
Entonces, básicamente lo que voy a hacer es estas corrientes y voltajes que están en valores en por unidad, las voy a pasar a valores reales, ¿vale? Para no complicarnos mucho, para trabajar con otras fórmulas distintas. Entonces, vamos a ver primero la prueba de corto. Entonces, la prueba de corto, vamos a hacerla en azul. A ver, prueba de corto. ¿Qué nos dicen de la prueba de corto? Primer dato importante. La prueba se hicieron a valores nominales, ¿vale? Cuando dicen que las pruebas están a valores nominales, es que la prueba de corto se hizo a corriente nominal y la prueba de vacío se hizo a voltaje nominal, ¿vale? Entonces, ya de una vez sabemos que la corriente de la prueba de corto, esa es la corriente nominal del transformador, ¿vale? Valor de corriente nominal. Y pues uno, ¿cómo saca el valor de corriente nominal? Pues, el valor de corriente nominal es sencillo. Esto va a ser igual a la potencia aparente del transformador sobre un voltaje, ¿sí? Un voltaje tanto, o puede ser del lado izquierdo o del lado derecho, cualquier lado. Yo lo voy a hacer con el voltaje de 220, ¿vale? Porque pues dicen que la carga está conectada a 210 voltios, ¿sí? Entonces, como tal la carga está conectada al lado de 220, pues sí, está conectada a un valor cercano a 220, entonces, pero pásalo a ese valor, ¿sí? Entonces, la corriente terminal sería la potencia aparente del transformador dividido en el voltaje, ¿vale? Entre 220. Entonces, y la potencia aparente del transformador, pues es 75 kVA, ¿sí? Entonces, me pueden ayudar con los datos de calculadoras que yo no la tengo acá de momento. Entonces, sería 75 kVA, 75 kVA, kVA sobre 220 voltios, ¿vale? 340.9. Entonces, esto da 340,9 me dicen ustedes, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Las pruebas de corto, uno hace la prueba y uno mide, ¿sí? Entonces, y uno mide la corriente, el valor de RMS, y pues obtiene ese valor, ¿vale? Entonces, este valor es el que va acá, el de la corriente nominal. ¿Listo? Ya lo conocemos. Ahora dice que la prueba de corto, el voltaje de cortocircuito fue este valor en por unidad, ¿vale? Entonces, el voltaje de cortocircuito en por unidad es igual a este valor de acá. 0,0421. Entonces, ese valor de voltaje, si se dan cuenta, no, como tal, o sea, no es común, ¿no? O sea, un voltaje de 0,04 no, sí, no es común. Entonces, yo lo que hago, un valor en por unidad es un valor prácticamente un valor porcentual, ¿vale? Eso es un porcentaje de una base, ¿sí? Un porcentaje de un valor base. Es un porcentaje de un valor base. Entonces puede ser bien sea el porcentaje de 220 o un porcentaje de 13.200, ¿vale? Este valor es un porcentaje de 220 o de 13.200. ¿Qué nos dice un valor en por unidad? Es que esto, si lo multiplicamos por cien, ¿cuánto daría? Sería multiplicado por 100, como es un valor prácticamente en porcentaje o parecido al porcentaje, nos da que esto es el 4.21. 4,21%, ¿vale? Y vean, ¿qué es esto? Esto es voltaje, ¿no? Entonces, es el 4,21% del voltaje nominal del transformador, ¿vale? O sea, esto es el 4,21% de 220 o de 13.200, ¿sí? Entonces, uno se puede dar cuenta que un valor en por unidad es un valor porcentual que está referido a ambos lados, al lado de baja o al lado de alta, ¿sí? Es un valor referido, es como un referido general, ¿vale? Entonces, ese es un 4,21% de cualquier nivel de tensión, bien sea de 220 o de 13.200, ¿sí? Entonces, para efectos prácticos, pues yo voy a suponer que es el valor porcentual de 220, ¿vale? ¿Por qué? Porque pues estamos calculando todo el 220, ¿no? O sea, bien sea que la prueba se pueda haber hecho en 13.200 voltios, ¿sí? Pero, o sea, este valor por unidad es un valor que pertenece a ambos lados del transformador, tanto el lado de baja y el lado de alta tensión. ¿Listo? Entonces, este es el 4,21% de 220, ¿sí? De 220. Entonces, ¿cuánto da esta multiplicación?
926,2. ¿Seguro? 4,21. Por ciento. Es dividido, eso dividido en 100, supongo. 9,262. Vale, entonces esto es 9.262. Ahora sí, esto es un valor de voltaje, ¿vale? Una preguntita, ese valor de que le multiplicamos ya sea el valor que escojamos, ¿no? Si es 220 o 13.200. Sí, exacto. O sea, o sea, cuando hablamos de valores en por unidad, son valores que están referidos a ambos lados del transformador. Es que esto es como un valor porcentual de transformador, ¿sí? Que está en 220 o de 13.200. O sea, es como un referido, pero general, ¿sí? Que se saca con unas bases, ¿vale? Bien sea la base de 220 o la base de 13.200. Sí, entonces, pues es correcto hacer esto. Lo pasamos a valor real, ¿sí? Para hacerlo, pues, en valores reales. No sé si quedó claro. O Sí, ya. breve. Entonces, ahora sabemos que el voltaje de la prueba de corto se hizo a 9.262 voltios. 9.262. Y la prueba de corto, pues nos falta otro valor más, que es el valor de potencia activa. Y la potencia activa fue 1.500 vatios, ¿sí? Porque es la potencia del cobre, ¿sí? Potencia del cobre o potencia del cortocircuito. Entonces, esto es 1.500 vatios. 1.500 vatios, ¿vale? Entonces, con esos tres valores de voltaje, de corriente y de potencia, ya tenemos la prueba de corto en valores reales, ¿vale? Para no complicarnos tanto con valores en por unidad. Entonces, listo. Ahora sería aplicar las fórmulas. ¿Cuáles fórmulas? Las que le mandé ahí. Entonces, la voy a copiar acá y la pego acá en el Paint. ¿Vale? La voy a poner acá. Entonces, la prueba de corto nos sirve para hallar este valor de resistencia, para hallar eso, para conocer el valor de resistencia, este valor de resistencia y este valor de reactancia, ¿vale? Entonces, calculamos tanto el valor de resistencia como el valor de reactancia, o de X, de R y de X. Entonces, ahí conoceríamos, pues, estos dos valores, ¿vale? Estos dos, ¿sí? Con esos dos, pues, conocemos los valores de corto, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es la resistencia? A ver, entonces, la R equivalente o la RCC, como la quieran llamar, o la R del cobre, que es al final y al cabo, pues es esta R, ¿sí? Como la llaman ustedes, no sé cómo la llaman ustedes. Se calcula con la potencia de la prueba sobre la corriente al cuadrado, ¿vale? Entonces, la potencia de la prueba es 1.500 vatios. 1.500 vatios. Una preguntita, cuando nosotros cambiamos a valor real, se multiplica y cuando pasamos de real a por unidad se divide, ¿cierto? Epa, sí. Pero bueno, o sea, yo lo que hice acá fue para no meterle más fórmulas. Porque, digamos, esta versión de las fórmulas, hay una versión en por unidad, o sea, hay una versión de estas fórmulas en por unidad. Pero ¿para qué darle más fórmulas si pues ya tienen estas? ¿Sí? ¿Para qué aprenderse más? Sí, sí, Entonces, sí, sí. ¿cuánto les da 1.500 sobre la corriente al cuadrado? Y la corriente es 340,9, la corriente de la prueba. Cero- 300, ¿cuánto presión? Da 0,1290. Bueno, van corroborando al cuadrado, ¿listo? Entonces, dan 0.29. ¿Es 15.000 o 1.500? 1.500 sobre 340 al cuadrado. 340,9 al cuadrado. Entonces agreguéle un cero más, sería 0,0129. Vale. Listo. Entonces, esto dio 0.0129. Vale. Esto ya es ohmios, ¿vale?
Listo. Y ahora para la x, la fórmula nos dice que se calcula así. Se calcula igual a la raíz cuadrada de z al cuadrado, ¿vale? Y z al cuadrado z es el voltaje de la prueba sobre la corriente de la prueba, ¿sí? Entonces z al cuadrado. Pues el voltaje de la prueba es 9.262, 9.262 al cuadrado sobre la corriente al cuadrado y la corriente es 340.9. 40.9, ¿sí? Menos la resistencia al cuadrado, ¿vale? Entonces menos 0.0129 al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cuánto les da la X? El voltaje de la prueba sobre la corriente de la prueba al cuadrado menos la resistencia al cuadrado. 0,023911. Bueno, valor 2, 0.02239, 39. ¿vale? Listo. Ah, realmente que me están preguntando, me extrañan. Ah, bueno, pues, listo. Esto nos preguntan es por la eficiencia, ¿cierto? Sí, la eficiencia. La eficiencia con un factor de potencia. Vale. Listo, esa es la prueba la prueba de corto. Y obtuvimos este valor y este valor, ¿sí? Que corresponden a estos dos valores, ¿cierto? A estos dos valores. Listo. Ahora seguimos con la prueba de vacío. Vamos a ver aquí en rojo la prueba de vacío. La prueba de vacío. Entonces, prueba de vacío. Prueba de vacío, ¿vale? Entonces necesitamos los tres valores, tanto el del valor de voltaje, el valor de corriente y el valor de potencia. ¿Listo? El valor de voltaje, recordemos que la prueba de vacío normalmente se hace a voltaje nominal, ¿vale? Entonces, como aquí nos dicen que las pruebas se hicieron a valores nominales, pues la prueba de vacío pues está a voltaje nominal, ¿vale? Entonces, ¿a qué voltaje? Pues le damos el de 220, ¿cierto? Pues, estamos trabajando con ese lado de tensión. Entonces, el voltaje es 220 voltios, ¿vale? El de la prueba de vacío. La corriente, dice que la corriente es el 15%, ¿listo? Entonces, la corriente de vacío, ¿listo? Este es el valor porcentual de la corriente, ¿vale? Entonces, pues, si este es el valor porcentual y este es el valor neto, entonces, ¿cuánto es el valor real de la corriente? Sería igual al 15% del valor nominal de la corriente, ¿sí? De 340.9. 15% de 340.9. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la corriente de vacío en valor real? 51, ¿Cuánto? No te escuché bien, Cris. 51.13. 51.3. Vale. Amperios, ¿cierto? Aquí está 51.3. ¿Listo? Y faltaría el valor de potencia que ya lo dan. Y el valor de potencia es la potencia del hierro, ¿sí? Potencia del hierro, potencia de vacío, pues ya hablan que es 400 vatios. La potencia es 400 vatios. 400 vatios. Aquí está una A de amperios, ¿vale? Listo, ahí están los tres valores de la prueba. Y pues lo mismo, aplicamos por las fórmulas de la prueba de vacío. Para hallar el valor de la R magnetización, ¿sí? A veces el profe la llama y la dice la RC, ¿sí? Esta es la RC, creo que la llama así. Y la reactancia de magnetización, la XM, que corresponden tanto a este valor como a este valor. Esta es la R y esta es la X, ¿vale? Pero, pues vea que cuando nos preguntaron, la verdad, lo que es el valor de X realmente no importa, ¿sí? No, no es muy necesario.
porque en este modelo de transformador no afecta lo que es la eficiencia, ¿vale? El valor de reactancia acá de paralelo, si calculémosla o no, no va a hacer cambio no va a ser un mayor cambio en la eficiencia, ¿vale? No afecta la eficiencia de esa reactancia, ¿sí? Porque la reactancia no consume activa, ¿sí? ¿Vale? Entonces, cuánto da la RM? La RM dice que es el voltaje de la prueba al cuadrado sobre la potencia de vacío, ¿sí? Entonces, la RM es igual a 220 al cuadrado sobre la potencia de vacío, que es 400. ¿Cuánto va la RM? 121. 121, listo. 121 ohmios. Y la XM, pues la XM es esta fórmula, ¿vale? Eso es un poquito más largo. Pero recordemos que la verdad esta XM no afecta en nada en el rendimiento del transformador, ¿vale? No afecta el rendimiento. Entonces, ¿cuánto es esto? Es el voltaje de la prueba de vacío sobre la corriente, la prueba sobre la raíz cuadrada de la corriente al cuadrado menos la potencia sobre el voltaje al cuadrado. Ustedes ponen esa fórmula y pues ahí tienen en el valor de XM, ¿vale? Entonces, si lo obtienen, me dicen, pero igual no va a afectar esto, lo que es los resultados de la eficiencia, ¿vale? Ese valor no afecta los resultados el resultado de eficiencia. Entonces, si lo obtienen, pues me dicen y ahí lo ponemos. Regálame los valores y los pongo yo. Entonces sería 220 sobre la raíz cuadrada de la corriente al cuadrado, la raíz cuadrada de 51,3 al cuadrado, ¿sí? Menos 400 sobre 220 al cuadrado. ¿Listo? Y todo eso dentro de una raíz. Le Todo da eso en 4.30, 4.35. 4,30, bueno, 4,30. ¿Cuánto te digo? ¿Cuánto te digo? 4.30. 4, seguro quedó Ah, 4. pero no, espere, me falta algo. Falta el Sí, sí. cuadrado. Le da 947.2. Ah, no, mentira. Mm, No. Ahí está bien. a ver, voy a verificar. Sí, 4.30. 4,30. Uy, dio re chiquito. No esperaba ese valor. Listo. Esto cuatro punto Más o menos treinta para rectificar si quedó bien o mal el cálculo de la resistencia o Vale, inductancia. pues la resistencia digamos, de acá del cobre, la del cobre, la prueba de corto, siempre son pequeños, ¿vale? Son valores pequeños. Y y siempre vean que siempre se cumple que la resistencia en la rama serie, siempre la reactancia es más grande que la resistencia, ¿sí? En este caso la reactancia fue 0,02 y este 0,01, ¿sí? Siempre la reactancia es más grande, ¿vale? Y para el lado de paralelo siempre véanse los valores. Estos están valores prácticamente en miliohmios, ¿sí? Y estos son valores ya en ohmios, 121, 120 ohmios, ¿sí? Entonces siempre la rama paralelo siempre es de valores altos, ¿sí? Y siempre la resistencia predomina por la reactancia. Siempre es más grande la resistencia que la reactancia, ¿vale? Entonces, pero si usted me dice que es 120 y el otro 4,3, uy, yo digo, son valores parecidos, pero no, siempre es más grande la resistencia, pero pues no pensé que esa fuera tan grande la resistencia con respecto a la reactancia. Pero bueno, no, esos son valores inventados, ¿sí? Esos valores del libro. Entonces, pues no pasa nada. Igual como les dice, la reactancia esta no afecta el valor de lo que es la eficiencia, ¿vale? Que es lo que vamos a calcular. Entonces, finalmente, pues tenemos un transformador, ¿sí? Ya un transformador al que le conocemos los valores, ¿sí? Entonces, acá hay una fuente.
Un transformador que está conectado con una fuente, ¿sí? Una fuente y tiene la rama paralelo, ¿sí? Aquí está la rama paralelo. Aquí está nuestra RC o RM y nuestra XM multiplicado por J, ¿cierto? ¿Sí? Y acá, esto, esta es la R equivalente, ¿sí? La R equivalente. Entonces, aquí la rama serie, pues, esta es la R equivalente. Y acá, esta es la JX equivalente, ¿sí? ¿Vale? Entonces, aquí está el transformador. Y el transformador tiene una carga. ¿Listo? Tiene una carga conectada. Y la carga conectada, pues dice que está conectada y tiene un voltaje de 210 voltios. Entonces aquí podemos obtener aquí más o menos 210 voltios, ¿sí? Cuando nos dicen el voltaje de la carga, pues siempre lo asumimos a 0 grados, ¿vale? La carga siempre a 0 grados, ¿sí? Cuando dicen el factor de potencia o el voltaje de la carga, siempre a 0 grados. Listo, y que es de 0,7 capacitivo, ¿vale? Entonces, esto, cuando me dicen que es capacitivo, eh, es raro porque el efecto capacitivo hace que el voltaje a la salida sea más grande del voltaje a la entrada, ¿vale? Pero bueno, no importa, no pasa nada. Mm, listo. Pero no me dice más nada de la carga, ¿no? Dice, calcule la eficiencia y la regulación del... Es que no alcanzo a ver. Dice, en la parte de ahí dice, calcule la eficiencia y la regulación del transformador si trabaja a la mitad de su carga nominal, ¿vale? Entonces dice que trabaja a media carga, ¿vale? Entonces, la carga trabaja a media carga. Entonces, la cargabilidad está al 50%, ¿vale? ¿Qué me dice esto? Cuando me hablan que está a mitad de la carga o al 100% de la carga o a plena carga, ¿sí? Me dice prácticamente, me está dando básicamente el valor de potencia activa que consume, pero de potencia aparente que consume, ¿vale? Entonces vea que el transformador es de 75 kVA, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esto? Que está al 50 el transformador está operando al 50%, ¿sí? O sea que la carga consume el 50% del valor nominal del transformador, ¿sí? Entonces, esto es igual a, bueno, esta es la cargabilidad, ¿no? Esto es la S de la carga, S de la carga, dividido entre el valor nominal el valor, el transformador, el valor nominal del transformador sobre 75 kVA, 75 kVA, ¿vale? Pero pues es sencillo porque pues dice que está trabajando a media carga, pues está trabajando a la mitad de 75 kVA, ¿vale? Entonces la potencia aparente de la carga es el 50% del transformador, ¿sí? La capacidad, de la capacidad del transformador. Entonces sería igual al 50% de esto, o sea, esto dividido en dos, ¿sí? Entonces, esto creo que da 37,5 kilovoltamperios, ¿cierto? Cada vez me corrigen ahí si estoy mal. Está bien, eso está bien. ¿Vale? Entonces, cuando dicen que trabaja a media carga, es que trabaja la mitad del valor nominal del transformador, ¿sí? Y nos dicen que el factor de potencia de la carga es igual a 0,7 en adelante. 0,7 en adelante. 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 ¿Listo? Listo, muchachos. Y nos piden esto, la eficiencia y la regulación, ¿sí? Creo que es factor de potencia, no, calcule la eficiencia y la regulación. Vale. Entonces, lo que uno espera es, que yo espero con un factor de potencia capacitivo, es que este voltaje predomine con este voltaje, ¿vale? O que sean muy parecidos, ¿sí? Porque el efecto capacitivo hace que el voltaje de acá a la salida sea más grande que el de la entrada.
Los capacitores aumentan voltaje. ¿Listo? Entonces, listo. Si se dan cuenta, para hallar, entonces recordemos que es regulación de voltaje. La regulación de voltaje es básicamente pues, la caída de voltaje que hay en el transformador. ¿Sí? Entonces, la fórmula de regulación de voltaje va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje de salida, ¿sí? Sobre el voltaje de salida, ¿sí? Donde el voltaje de salida, pues ya lo tenemos, ¿no? El voltaje de salida es 210 voltios. Faltaría ya el voltaje de entrada, que es el voltaje de la fuente. ¿Listo? Entonces, este voltaje, pues con una simple malla, pues ya sale. Solamente sale con una malla. No es más, muchachos. El Entonces, voltaje del otro sería no sería el de vacío. ¿cómo? El voltaje sea, es el del vacío, ¿no? El del núcleo, para la regulación. Para la regulación sería el voltaje de la fuente, ¿sí? O el voltaje de acá del núcleo, sí. Ambos voltajes son iguales. ¿Vale? Es el voltaje de la fuente. Este es voltaje de entrada, ¿sí? Voltaje de entrada menos el voltaje de salida, que es 210. Pero pues ya, o sea, hay mucha confusión a veces con las pruebas y es que la gente, y es que pues las pruebas solo sirven para hallar estos valores, ¿listo? Este valor de acá, estos y estos. Después de hallados ya se pueden olvidar de las pruebas, ¿vale? Entonces no confundamos mucho. Ya después de hallar los valores con las pruebas, pues ya olvídense de las pruebas. Entonces, listo. Entonces, si yo hago esta malla, que es la malla grande, ¿vale? La malla grande. Entonces, esta malla me dice que el voltaje de entrada, ¿sí? Recordemos que aquí pasa una corriente, ¿vale? Pasa una corriente, que es la corriente de la carga. Corriente de la carga. ¿Listo? Va a ser igual a esta caída de voltaje más 210, ¿cierto? Sí, de eso nos dice la malla grandota. Voltaje de entrada es igual a esta caída de voltaje más 210. ¿Listo? Entonces sería igual. ¿Y cuánto es esta caída de voltaje? Pues por la ley de Ohm esto es V igual a I por R, ¿listo? Entonces sería igual a la corriente de la carga multiplicado por la R más JX, ¿listo? La R que es esto y JX que es esto. Bueno, entonces la R es 0,0129 más 0,0239J. 0,0239J. ¿Vale? ¿Listo? Más, esto es la caída de tensión, más 210, ¿cierto? Más 210. 210. ¿Listo? Y ese es el voltaje de entrada. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de entrada? Ah, vale. Entonces, aún no calcula la corriente de la carga, ¿cierto? No, es lo que no tenemos. ¿Listo? Pero pues se calcula sencillo. Esto, haciéndolo con 13.200 y 220 me deben dar los mismos valores. Mm, Pues si lo vas a hacer a 13.200 recuerda que la carga no está conectada a 220 sino a 210. Entonces, uno hace, lo que hace es referir este voltaje al lado de 13.200. Si uno aplica el referido y pues debería dar la regulación lo mismo, ¿vale? Lo que es la regulación y la eficiencia dan lo mismo sin importar que esté en el lado de abajo o en el lado de alta, ¿vale? Entonces, ¿cómo se calcula la corriente? La corriente de la carga. Entonces, pues es sencillo, ¿vale? La corriente de la carga, yo tengo una fórmula, que una fórmula que les doy acá, sería igual a la potencia aparente de la carga, ¿sí? En magnitud sería igual a la potencia aparente de la carga, que sería 30, vale, voy a dejarlo aquí expresado, a la potencia aparente, ¿sí? Sobre el voltaje de la carga, que es 210, ¿sí? A un ángulo de más o menos,
teta, ¿vale? Más o menos teta. Más para factor de potencia capacitivo y menos para factor de potencia inductivo. Recordemos que para este caso es factor de potencia capacitivo, ¿vale? Inductivo, ¿sí? Entonces esa es la magnitudes a un ángulo teta. Entonces, y teta, pues es, teta sería igual al coseno inverso del factor de potencia, ¿listo? Coseno inverso, en este caso de 0,7, ¿vale? Entonces, como que ya la fórmula acá, pues sería igual a 37,5, ¿sí? Entonces, sería en magnitud 37,5 dividido en 210 voltios. Entonces, esto es 37,5 kVA, ¿cierto? Entonces, esto es por 10 a la 3 por 10 a la 3 a un ángulo más teta, ¿cierto? Y teta es el coseno inverso del 0,7, que esto es coseno inverso de 0,7 sería igual a 45,5. 45,5. ¿Listo? Entonces, a un ángulo de 45,5 grados. ¿Vale? 45,5. Entonces, la corriente de la carga va a ser igual a esa magnitud, a ese ángulo, ¿listo? Entonces, 37,5 por 10 a la 3 sobre 210. ¿Vale? Entonces, esto me da la corriente, me da 178,57 a un ángulo de 45,5, ¿vale? 45,5 grados, ¿vale? Entonces uno calcula la magnitud de la corriente y pues ya sé que sea este ángulo, ¿vale? Sé que el ángulo es positivo porque el factor de potencia es en adelante, ¿vale? O capacitivo, ¿sí? Entonces ya tenemos la corriente de la carga, ¿sí? Entonces ya podemos reemplazar acá en la fórmula para hallar el voltaje de entrada. Entonces, ¿con cuánto les da a ustedes el voltaje de entrada? Ya está la corriente multiplicado por esta impedancia más 210, 178. 0,57, un ángulo de... Listo, en magnitud y fase me da que el voltaje de entrada es 208,62, ¿vale? A un ángulo de 1,27. 1,27. Entonces, ese es el voltaje de entrada, ¿no? Y ya con este voltaje, pues ya uno calcula la regulación, ¿listo? Con la fórmula de la regulación, que es esta fórmula. Voltaje de entrada menos voltaje de salida sobre voltaje de salida por 100. ¿Listo? Donde en esta fórmula solamente se emplean las magnitudes, ¿vale? Magnitud del voltaje de entrada, magnitud del voltaje de salida. ¿Listo? O sea, esa fórmula no va a dar nunca un complejo ni nada por el estilo. Una pregunta, ¿cuándo es que nosotros referimos, digamos, que se multiplica por a cuadrado y se divide sobre a cuadrado? El referido, pues, si usted me dice al cuadrado, es cuando usted va a referir esto, resistencia, ¿cierto? Sí. Sí, Entonces, por ejemplo, uno, usted tomó el lado o sea, prácticamente tomó como el lado de baja. No sé si tocaba aplicar alguna de esas fórmulas del referido o se deja así porque nos dan el voltaje de la carga. pues, pues fíjese que no, porque no usamos el referido acá en esta fórmula, ¿vale? O sea, nosotros supusimos que como digamos los valores de las pruebas nos las dieron
en valores porcentuales, ¿vale? Entonces no había que referir ninguna voltaje ni ninguna corriente. ¿Por qué? Porque como está en valor porcentual, yo supuse que no, que ya estaban todos en el lado de 220, ¿sí? Como supusimos que estaban todos en el lado 220, pues todas las impedancias quedaron en el lado 220, ¿sí? Si usted las quiere referir para el lado de alta, pues si yo quiero referir esas impedancias al lado de alta, pues yo multiplico por 13.200 sobre 220 al cuadrado. Sí, ahí la estaba toda alta. Sí. No sé si esa era su pregunta o... No Sí, entendí bien, qué pena. Es que cuando nosotros nos referimos, digamos, ya sea baja o alta, para alta yo sé que se multiplica por al cuadrado, la parte de la derecha, y para baja se divide entre a cuadrado, la RC y el voltaje, creo, de entrada. ¿y tú para qué quisieras referir? No, preguntando, porque siempre que hacemos la prueba de vacío y corto, nosotros como que buscamos o ponerlo para alta o para baja. Entonces Mm, no vi que usted como que dividiera o multiplicara, ¿así me entiende? Solo puso los valores. sí, porque digamos, yo supuse que todos los valores de pruebas están referidos al lado de baja, ¿listo? Porque eso es lo bueno de por unidad, ¿sí? Cuando nos dan valores en por unidad, uno puede suponer que están en ambos lados, ¿sí? Yo para qué me va a complicar que estén en una en un lado y otra en el otro lado, ¿sí? No tendría sentido. O sea, ¿para qué yo supongo que la prueba de corto se hizo en baja y la prueba de vacío se hizo en alta, ¿sí? Si, digamos, me agrega más cálculos, ¿sí? Pero pues, digamos, sí, usted tiene razón. Puede que a veces la prueba de corto la hayan hecho en baja y la prueba de vacío la hayan hecho en alta. Y ahí sí uno tiene que referir las impedancias, bien sea a un lado o al otro, ¿sí? Ah, vale. Ya le entendí. Vale. Pero pues es como no eran por unidad, pues normal, uno supone que están todos en baja. Entonces, listo. Vale, entonces la regulación de voltaje, que es lo que nos preguntan, la regulación de voltaje sería igual a la magnitud de esto, sí, entonces 208.62, listo, menos el voltaje de salida que es 210, ¿cierto? Menos 210 sobre 210 multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, sí, ya, y fíjense que la regulación va a dar un valor negativo, ¿vale? Por el efecto capacitivo, ¿listo? 208.62 menos 210 sobre 210 y me da multiplicado por 100, me da que la regulación es menos 0.65. Y si le da menos, pues está bien, ¿vale? Cuando la carga es capacitiva, la regulación de voltaje puede dar negativa, ¿listo? Pues menos 0.65%. Y finalmente la eficiencia. Bueno, entonces vea que esto, pues la eficiencia es sencilla de calcular, ¿vale? Eso es la regulación o la eficiencia. O sea, entonces aquí hay que tener pues claro los conceptos de circuito, ¿vale? Entonces, pues la eficiencia es la potencia de salida con respecto a la potencia de entrada, ¿vale? Potencia de salida, o sea, dividen la potencia de entrada. Y la potencia de salida, pues, es la potencia activa de esta carga, ¿cierto? La P activa de esta carga. Entonces, pues, listo, muchachos, la potencia de salida, a mí me gusta calcularla, pues, ya nos dan el factor de potencia de la carga, ¿sí? Nos dan el factor de potencia de la carga y nos dan la potencia aparente de la carga, ¿sí? Entonces, pues, por circuitos, uno sabe que la P es igual a la S por FP, ¿cierto? S por FP. O sea, 37.5 kVA por FP, que es FP es 0.7 por 0.7.
¿Listo? Ahí tenemos la potencia de salida, ya en kilowatts. ¿Listo? Kilowatts. Esa es la potencia de salida, ¿listo? Y ahora la potencia de entrada va a ser igual pues a la suma de todas las potencias, ¿listo? La suma de todas las pérdidas. Sería la suma de esta potencia, ¿sí? Más esta potencia, más la potencia de la carga, ¿sí? Esa es la potencia de entrada, la que le entra acá a la fuente. La fuente le entrega potencia tanto a esto, como a la carga, ¿sí? Entonces, pues es sencillo, ¿no? Entonces, la eficiencia va a ser igual, la eficiencia va a ser igual a la potencia de salida, ¿sí? Dividido en la potencia de salida, dividido entre las potencias, ¿cierto? Dividido en la potencia de salida, más, más la potencia en el hierro, ¿sí? Más la potencia de vacío, más la potencia en el cobre, más la potencia en el hierro, ¿listo? Más las pérdidas en el hierro, ¿vale? Cuando yo me refiero a las pérdidas en el hierro, me refiero a las pérdidas de acá, a estas pérdidas, y las pérdidas en el cobre, las pérdidas de acá, ¿sí? ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo esta potencia de acá? ¿Sí? Y yo sé que ya tengo este voltaje, pues esta resistencia pues va a tener el mismo voltaje, ¿no es cierto? El voltaje de entrada va a ser el voltaje de esa resistencia. Entonces, esta es la PFE, ¿vale? Entonces, esto multiplicado por 100, multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, las pérdidas en el hierro va a ser igual al voltaje al cuadrado, que es 208,62. Entonces, 208,62 al cuadrado sobre la resistencia, ¿sí? Que es 121. 121. Esto me puede dar un valor cercano a 400. ¿Sí? Eso da como 300 algo, 390. Listo. Y las pérdidas en el cobre, pues va a ser igual. Si ya tengo, digamos, vean que ya tengo esta corriente de acá. Entonces, ¿cómo la calculo? Con I al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces sería I al cuadrado, que la corriente que pasa por acá es la corriente de la carga, ¿sí? La que pasa para allá, la corriente de la carga. Y la corriente de la carga es 178,57. Entonces sería 178,57 al cuadrado por la resistencia, y la resistencia que hay es 0,0129. 0,0129. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser dos potencias? Entonces, siempre, digamos, para hallar la eficiencia es la potencia de salida sobre la potencia de salida más las pérdidas, ¿sí? Entonces, las pérdidas son esas pérdidas de acá, esta de acá y esta de acá. Entonces, para calcular estas, como yo encuentro con la regulación el voltaje de entrada, pues ya puedo hacer B al cuadrado sobre R, ¿sí? Y para hallar estas, pues uno con la regulación, uno tiene normalmente el valor de corriente, ¿cierto? El valor de esta corriente. Entonces, la de esta la calculo por I al cuadrado por R, ¿sí? Entonces aquí B al cuadrado sobre R y I al cuadrado por R, ¿sí? Para hacer el hierro y en el cobre. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto da? 411,34. Ah, bueno, mentiras, las PSU. Esta 208,62 al cuadrado. Esta me da 360 vatios, ¿sí? Y esta me da 178,57 al cuadrado por 0,0129. Y esta me da 411,34. ¿Sí? Entonces ya, y la potencia de salida, pues es esto, ¿cierto? 37,5 por 0,7, que es 26,25. 26,25. Entonces, la carga, pues
como uno sabe que la carga consume 37,5 kVA, pues, y el factor de potencia es 0,7, pues ahí es sencillo calcular. La carga con P es igual a S por FP. Y esto es 26,25 kilovatios, ¿vale? Entonces eso es por 10 a la 3. Entonces, estos son kilovatios y estos son vatios. Y pues la eficiencia ahí con eso me da, pues 26,25 por 10 a la 3 dividido entre 26,25 por 10 a la 3 más 360 más 411,34 y todo multiplicado por 100, ¿sí? Y me da la eficiencia de 97,6%. 97,6%. Y ya muchachos, ahí está el ejercicio. No sé si fue muy rápido o algo, o si hay algo que no quedó muy claro, ¿listo? Entonces, si no quedó muy claro algo, pues me dice. Igual eso está grabado, entonces si algo venden en la grabación, ahí está, pues la subo rápido. Es que lo que se demora esto se demora en procesar el video y... Una preguntita, ahí decían que las pruebas esas están en vacío en corto o nosotros las asumimos, porque la pérdida es, la potencia en el vacío y en corto muy diferentes a estas que están aquí, en el vacío y en el cobre. Ah, listo. Eh, bueno, pues aquí las llamé, sí, las llamé igual que acá. O sea, bueno, aquí yo la llamé PSU y aquí nos dio 411, ¿sí? Pero aquí nos dio 1500, aquí nos habían dado que 1500, ¿sí? Entonces, usted me dice que dio distinta, ¿sí? Pues dio distinta porque esto es la de las pruebas, ¿sí? La de las pruebas, pues cuando uno hace las pruebas para hallar los valores de resistencias, pues ya uno las olvida. Ya uno después regresa al circuito y hace todo lo que es como desde cero, ¿sí? Entonces, para ese porcentaje de cargabilidad, ¿sí? Y para esa tensión, entonces se presentó una corriente, ¿sí? Y pues con esa corriente pues halló la potencia acá. Entonces vean que pues realmente estas pérdidas en el cobre están directamente relacionadas con la corriente, ¿sí? Entonces también se pudiera haber calculado como con una corrección de pruebas, ¿vale? Entonces yo tengo la prueba de corto, ¿sí? La PCC, que me dice que me dio 1500 vatios. Me dio 1500 vatios, ¿sí? Yo para llegar a este valor, solamente con la corriente, ¿vale? Solamente con el valor de corriente, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para llegar a este valor de 411? Yo multiplico por el valor de la corriente de la carga, ¿sí? 178,57, ¿sí? Divido por la corriente nominal del transformador, y la corriente es 340,9, ¿sí? Divido en 340,9, a ver, 340,9, y a todo esto lo le damos al cuadrado. Y yo creo que con esta corrección de prueba se llega pues a este valor. ¿Listo? También es otra forma de hacerlo. Entonces sería 1500 Le da multiplicado. 411,57. Sí, casi que lo mismo, 178,57 sobre 340,9 al cuadrado. Y esto sí, me da 411,57. Ok, ya crecí. 411,57, que es pues este valor, ¿sí? Si se dan cuenta. Es casi que es lo mismo prácticamente. Y entonces, pues, digamos, uno puede hacer el circuito y resolverlo por circuitos, o uno puede hacer pues ese truquito, ¿sí? Aquí esto es rapidito. Pero pues para hacer el truquito, pues uno tiene que saber el valor de la corriente, ¿cierto? El valor de esta corriente. Y el valor de... Y también se puede aplicar con esta, ¿listo? Con estas pérdidas. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, vamos a hacer la corrección de esto para llegar a 360, ¿vale? Vamos a llegar a 360. Entonces, ¿cuánto es la prueba? La prueba de vacío. La prueba de vacío es 400 vatios, ¿listo? Entonces, la prueba de vacío corregida, ¿listo? Aquí eso se llama corrección de prueba, ¿vale? Entonces la corregimos. Entonces, el valor es 400 en la prueba de vacío, ¿sí? Entonces, lo corregimos este con el voltaje, ¿vale?
Entonces, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente medido 208,62. Sí, este voltaje, 208,62. Entonces sería 208,62 dividido en el voltaje de la prueba de vacío. Y el voltaje de la prueba de vacío fueron 220, ¿vale? Entonces dividido en 220, di- dividido en 220 y lo elevamos al cuadrado todo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da las pérdidas de vacío? trescientos Pues cincuenta y nueve punto setenta y nueve. pero 208,62 sobre 220 al cuadrado. Va a 350, sí, lo que dijo ahorita. Entonces, 359,68, sí, 69. Y pues, ¿cuánto es esto? Pues, esto es 360, ¿no? Aquí pues llegamos a 360 pues supongo que por valores de que aproximamos y todo. Sí, que esos valores de resistencia pues no los tomamos exactamente iguales. ¿Sí? Pero pues ahí está, muchachos. También es esta forma de llegar más rápido, ¿sí? A las respuestas, ¿sí? De potencia, ¿vale? Solamente de potencia. Ahí de una vez obtienen esas pérdidas de acá, ¿sí? Esta y esta. Y la carga, pues ya la conocen, ¿sí? Sí. Es S por FP. Entonces ahí hubiera sido otra manera de llegar allá, ¿vale? Entonces, digamos, hacer circuitos no es la única manera de llegar hasta allá, ¿vale? Listo. Esto, después me dice, el punto B me dice que el transformador se conectó como, bueno, el punto B es un autotransformador. ¿Ustedes vieron autotransformadores? Tampoco, solo llegamos por unidad. Ah, vale. Esto, entonces sí, porque para qué vamos a hacer el punto B, la verdad es largo. Listo, el punto B esto dice que se conectó como autotransformador. Y los de Alyamani como autotransformador, pues no son cortos, listo. Ya he hecho varios y no son cortos. Igual el video va a quedar ahí, entonces, pues, si quieren ver ¿no? el video. Y a mí me pidieron que hiciera otro ahorita, que es el 7, ¿vale? El 7 es en por unidad, ¿vale? Entonces, ahora sí vamos a hacer por unidad como tal. Aquí lo que hicimos en este ejercicio, pues fue esto. Como nos dan los valores en por unidad, pues pasar los valores reales, ¿listo? Y ya con los valores reales, pues uno hace todo en valor real, ¿sí? El 7 es del profesor, que me dijeron que lo hiciera. Vale, ya los pongo acá. A ver, vale, es este, ¿listo? El que hicimos antes fue un parcial de Al-Yaman. Ustedes de Al-Yaman, si quieren buscar más parciales, él tiene muchos en Google. Ustedes buscan él dicta creo que en la UNAP y en la UTS, ¿listo? Entonces ustedes buscan, buscan en Google Al-Yaman y Triana, realmente Al-Yamani Triana, tiene a Ramírez, el blog de él, sí, él tiene varios blogs. El blog de la UIS, el blog de la UTS, y él tiene muchos parciales ahí. O bueno, algunos, la verdad no me. Si ustedes buscan en Google, Al-Yamani Triana, Álvaro Al-Yamani Triana Ramírez, les va a aparecer muchos blogs de él, ¿listo? Entonces ustedes buscan el blog de máquinas eléctricas, y yo creo que ahí él debe tener parciales. Sí. A ver, circuito magnético. Es que los blogs de él son de laboratorio, listo, pero a veces él pone parciales ahí en los blogs. O, o lo que él dicta en las clases también lo pone ahí. Las diapositivas y todo eso. Una vez me pareció era un parcial de él o ahí en los blogs.
pero muchos son de laboratorios, listo, entonces pues si no encuentran parciales, pues pagan. A ver, entonces eso es por unidad, ¿vale? Listo. ¿Ese de dónde lo sacó? Qué pena. Este es del taller, de un taller que hay por ahí rondando. Listo. Listo, entonces dice que se tiene un sistema de potencia, ¿vale? Esto es un ejercicio de sistemas de potencia. Para la transmisión de energía eléctrica, como lo muestra en la figura 1. El sistema está conformado por un centro de generación, ¿vale? El centro de generación, pues es el generador, ¿no? Una carga, ¿sí? Entonces la carga es esta flechita de acá. Es la carga, es la carga. Y una línea de transmisión, ¿vale? Que es esta línea de transmisión. Y vean que la impedancia de la línea pues está en ohms por kilómetros. Entonces, pues una línea de transmisión de 5 kilómetros, pues para obtener la impedancia pues multiplicamos esto por 5, ¿sí? Porque está en ohms por kilómetros, multiplicamos por 5 kilómetros. Y dos transformadores, transformador uno y transformador 2. ¿Listo? Uno para subir tensión y otro para bajar tensión, ¿sí? Esto, listo. El transformador en el lado del centro de generación eleva la tensión, ¿sí? Y el otro transformador pues lo reduce. Y nos dan pues los parámetros de cada transformador, ¿vale? Estos parámetros, este de acá, los de la rama magnética, ¿sí? Y estos de acá. Entonces dice que analice el sistema en valores por unidad, ¿vale? Valores por unidad. Y nos dicen que la potencia base del análisis debe ser 1 MVA, ¿vale? Determine lo que es las pérdidas en el sistema y la regulación de tensión. Vale. Las pérdidas en el sistema y la regulación de tensión. Bueno, esto del sistema de unidad, pues a veces puede ser confuso para algunos, ¿listo? Entonces, si ustedes se ven confundidos y eso, o sea, para mí realmente es muy claro, ¿sí? Pero para muchos, pues a veces es algo raro de captar, ¿listo? Entonces, ¿para qué están los valores en unidad? Valores en unidad. Estos valores en unidad hacen que el ejercicio sea más sencillo, ¿vale? Valores en unidad. ¿Por qué hace que sea más sencillo? Porque uno se olvida de la relación de transformación. O sea, lo que es la A de la relación de transformación, olvídense de la mente, ¿listo? Ya no desaparece, ¿vale? ¿Listo? Ustedes olvídense, cuando dicen valores en unidad, olvídense de la relación de transformación. Por eso en el ejercicio anterior, pues yo me olvidé de la relación de transformación, ¿sí? ¿Vale? Por eso no me preguntaban mucho, no, es que la relación no, en valores por unidad uno se olvida de la relación de transformación. O sea, esa vaina de multiplicar por A o dividir por A, olvídense de eso, ¿vale? Entonces, pero listo, ¿cómo se come eso? Valores por unidad son valores porcentuales, ¿vale? Valores en porcentaje. Porcentajes de impedancias, de voltajes, de corrientes y de potencias, ¿vale? Y de potencias, son valores porcentuales, ¿sí? Entonces, como son valores porcentuales, pues deben existir, digamos, una base que nos diga cuál es la base, el porcentaje de la impedancia, ¿sí? El porcentaje del voltaje, el porcentaje de la corriente y el porcentaje de la potencia, ¿vale? O sea, ¿cuáles son los porcentajes digamos, o sea, cuál es el valor base de esos porcentajes, ¿listo? Porque, digamos, me dicen que no, yo tengo una corriente del 50%, ¿sí? Pero ¿50% de qué? ¿Sí? Entonces, para eso existen los valores que son los valores base, ¿vale? Esos que dan acá son valores base, ¿vale? Valores base, las bases, ¿vale? Porque ustedes pueden decir, no, la corriente del 50%, pero el 50% de qué, o un voltaje del 10%, pero el 10% de qué. ¿Sí? Entonces, pues, esos son los valores base, ¿vale?
Entonces, este método de hacerlo es un método para olvidarse de la relación de transformación y pues uno tiene que escoger unas bases, ¿vale? Una base de impedancia, de voltaje, de corriente y de potencia, ¿vale? Entonces, aquí el ejercicio nos dice que la haga con una base, ¿listo? Con una potencia base de 1 MVA, ¿vale? Entonces, ya nos están dando una base, ¿listo? Que la S base de nuestro sistema, la S base, va a ser igual a 1 MVA, ¿vale? 1 MVA, ¿listo? Ya con esta potencia base y con los valores del transformador, ya se tiene absolutamente todo, ¿vale? Entonces, puede que, digamos, aquí en este ejercicio pues, es un poco distinto de los de por unidad porque, pues nos dicen, no, nos indican que la base es esto, ¿sí? Pero puede que un ejercicio de transformador normal, ¿sí? Recuerden que el transformador en su placa tiene un valor de voltaje, ¿sí? Y de potencia nominal, ¿sí? Entonces puede que su base de las potencias sea pues tiene un transformador, perdón, la potencia nominal del transformador, ¿vale? Pero en este caso, pues, dice, no sugieren, ¿no? Sugieren que la base sea 1 MVA. Realmente usted puede elegir cualquier base, ¿vale? Ustedes pueden elegir la base que se les dé la gana. No va a ser, no va a ser mucho. Yo puedo elegir si quiere esta base. Sí, esta base de acá. Pero bueno, nos dicen que la base sea esta. A mí me gusta tomar más de base, pues la base que es la potencia de la carga, ¿sí? Pero pues bueno. Entonces dicen que la base es 1 MVA. Uy, a ver, 1 MVA. Listo, entonces ¿cómo calculo las otras bases? Tanto la base de voltaje, de corriente, de impedancia y eso. ¿Listo? Entonces, las fórmulas de por unidad son el voltaje base va a ser lo del transformador, ¿vale? El valor nominal del transformador. ¿Listo? El voltaje nominal del transformador. La corriente base va a ser igual a la S base, ¿sí? Sobre el voltaje base, ¿vale? Y la Z base, a mí me gusta, puedo calcularlo con la B base sobre I base, sí, P sobre I, o pueden calcularlo, a mí me gusta calcularlo con B base al cuadrado, B base al cuadrado, dividido en S base, ¿vale? ¿Sí? Listo, ahí están todas las bases del transformador. Entonces, a ver, ¿y qué pasa, digamos, ustedes tienen, entonces esos son los valores bases, ¿listo? Entonces, con esos valores bases uno obtiene los valores en por unidad. Entonces, ¿cómo es un valor en por unidad? Entonces, un valor en por unidad, un valor en por unidad, sí. Por unidad va a ser igual al valor real, al valor real dividido entre el valor base, ¿vale? Valor base, ¿sí? Valor real dividido entre el valor base. Entonces, digamos, si una carga está conectada, una carga ahí conectada a 480 voltios, ¿sí? Y mi base es 480 voltios, el valor en por unidad va a ser 480, 480 sobre 480, ¿cierto? Entonces va a ser igual a 1. ¿Listo? Eso es por unidad. Es pasar todo a una base, ¿vale? Entonces vamos a calcular. Entonces vean que un transformador tiene dos voltajes base, ¿sí? Un voltaje base en el lado de alta, de baja y uno en el lado de alta, ¿sí? Y pues yo la verdad no sé si nos vaya a alcanzar el tiempo de hacer todo el ejercicio, pero pues vamos a dejar todo, digamos, lo que es el circuito, ¿vale? En por unidad. Y ya pues con ustedes con el circuito, pues ya pueden hacer todo. Porque no sé si alcancemos a hacer todo. Porque es que siempre es larguito ese ejercicio, ¿vale?
Mm, listo, entonces yo en el lado de alta y en el lado de baja tengo unas bases, ¿vale? Entonces aquí yo pongo mis bases de alta, bases de alta, alta y bases de baja, ¿vale? Bases de baja, ¿vale? Entonces en alta. Mi S base es una S que predomina en ambas bases, ¿vale? O sea que esta S base es tanto la base de alta como la base de baja, ¿vale? Esta es una base de potencias, ¿vale? Esa es la base de las potencias, ¿vale? Entonces, todo lo que sea potencia, todo lo que sean vatios, volampere o volampere reactivos, ¿sí? Esta es la base de esas potencias, ¿vale? Ahora, en alta. ¿Cuál es mi voltaje base? Pues vean que es 13.800 a ambos transformadores. Entonces el voltaje base de alta sería igual a 13.800 voltios. Y el voltaje base de baja es 480, ¿cierto? 480, ¿vale? Ahora pues a mí me gusta hallar la corriente base. Ahora la corriente base es en un ¿Podría lado. explicar un poquito mejor esa parte? Es que, ¿por qué es esos valores? Vale. Entonces veamos las fórmulas. La fórmula de el voltaje base va a ser en un transformador el voltaje nominal del transformador, ¿vale? El voltaje nominal. ¿Listo? Entonces, pero el transformador tiene dos voltajes nominales, tanto un voltaje en el lado de alta y un voltaje en el lado de baja. Entonces, pues va a tener bases en alta y bases en baja, ¿listo? Entonces, uno elige, pues, como valores bases de alta y de baja, pues un voltaje de alta y el voltaje de baja, ¿listo? Sí, o sea, no es más, o sea, esos son los valores bases, ¿vale? No sé si me fue claro. Sí, el voltaje base siempre es el voltaje nominal de transformador, ¿vale? Son datos de placa. Sí, entonces esos son los ¿Usted está tomando la base del transformador 2? Sí, o sea, tanto el transformador uno como el transformador 2 tienen la misma relación de transformación, si se da cuenta. ¿Ve? Entonces, como tienen la misma relación de transformación, pues estos son los valores bases del sistema, ¿vale? Entonces, pues sí, no hay más, o sea, no hay más voltajes para tomar, ¿sí? Solamente o es estos dos o son estos dos, no hay más, ¿listo? Entonces, Sí, pues sino que yo tenía entendido que las bases se tomaban de un lado de un transformador y a partir de esa base pues hacían todos los lados de todos los transformadores. ok. Vale, esto, lo que tú dices es cierto, ¿vale? Pero lo que tú dices, la forma de hacerlo es una forma, digamos, cuando no nos dan cuando esta relación de transformación, es que esto es un sistema de potencia, ¿vale? Al ser es un sistema de potencia, uno puede tener distintas bases. Puede que este transformador sea de 13.8, 13.8 acá, y acá 480, ¿sí? Perdón, al revés. Aquí 480 y aquí 13.8, 13.8. Pero puede que aquí el transformador 2 sea aquí 13.400 y acá, digamos, 100 voltios. Sí, puede que sea así, ¿no? No es un ejemplo. Que no es así en este caso. Entonces, si se da cuenta aquí la relación de transformación es distinta. Entonces, lo que usted dice ahí es cierto. Entonces, ahí uno tiene que empezar desde un transformador, ¿sí? Y continuar pasando, cambiando bases hasta llegar a otro transformador, ¿sí? Entonces, lo que usted dice es cierto. Pero en este caso, pues, ambos transformadores son iguales, ¿listo? 480 y 13.8 y 13.8 400, ¿sí? Como ambos son iguales y tenemos una misma base de potencias, ¿sí? Porque ya no la dijeron, pues esto... No hay más. Las bases son 13.8 y 480, ¿listo? Entonces lo que tú dices es correcto, ¿sí?
Uno empieza con un transformador primero y sigue de ahí para adelante, ¿sí? Pero eso es más que todo algo de sistemas de potencia. Esto es, como estas máquinas, esta materia de máquinas, pues uno normalmente lo que analiza es un transformador, no un sistema de potencia, ¿sí? Entonces, este ejercicio no está, pues diría que se sale un poco de lo que es la materia, ¿sí? Pero pues está bien para hacer valores en por unidad. ¿Sí? Listo, gracias. Listo. Entonces, pues lo que yo voy a hacer es como todos tienen la misma base, esto al fin y al cabo es un circuito, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es llevar todo el circuito a una misma base, ¿vale? Entonces todo el circuito. Entonces aquí tenemos una fuente de tensión, ¿sí? Que es el generador. El primer transformador que tiene una rama magnética, ¿sí? Una rama magnética, listo. Y una impedancia del transformador, listo. Después sigue la línea. Después sigue otro transformador, ¿cierto? Otro transformador que tiene una rama magnética, sí. Y la impedancia del transformador. Y finalmente una carga, ¿vale? Entonces, vean que pues si uno analiza el sistema pues con la relación de transformación, pues digamos, si uno empieza normalmente, digamos, de izquierda a derecha o derecha a izquierda, como quiera. Entonces, uno empieza acá desde acá con los valores pues reales referidos al lado de alta, ¿sí? Entonces, digamos, esos valores primero los refiero al lado de alta, después los paso al lado de baja para tener todo el circuito en baja, pero eso está en el lado de alta, perdón, eso está en baja, después pasamos a alta y después de alta a baja y después de baja, pues finalmente todo está en baja, listo. Es lo que uno haría, digamos, con la relación de transformación, con el método del referido, ¿sí? Cambio, pues esto, con valores por unidad, ya con unas bases, pues uno tiene como tal un circuito general, ¿vale? Un circuito ya referido todo a un solo lado, ¿sí? A un lado intermedio, por así decirlo. Entonces, con valores por unidad, todos los valores del circuito van a quedar, pues ya sin tener que referir, ¿sí? Lo que uno tiene, digamos, la facilidad del método, ¿vale? Entonces, vale, entonces esto, ¿qué queremos referir? Queremos referir esto, lo que son voltajes y impedancias, ¿cierto? Al fin y al cabo. Entonces, ¿qué necesito? Pues la base de las impedancias, ¿vale? Entonces necesito la base de las impedancias. Entonces, esta es la base de impedancias en alta y esta es la base de las impedancias en baja, ¿vale? Entonces, yo como calculo la base de impedancia en alta, pues esto sería. Yo la calculo con b al cuadrado sobre s, ¿vale? B al cuadrado sobre s, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es b al cuadrado en este caso? Sería 13.800 al cuadrado, 13.800 al cuadrado sobre la potencia. La potencia es 1 MVA, o sea, 1 por 10 a la 6. Y ahí tenemos el valor base de impedancias del lado de alta. Entonces, ¿cuánto es eso? 13.800 al cuadrado sobre 1 por 10 a la 6. Entonces mi valor base de alta va a ser 190,44, ¿vale? Y mi valor base de baja va a ser esto lo mismo, pero con el voltaje de baja, ¿cierto? Sería 480 al cuadrado sobre el valor base, ¿sí? De potencia, sobre 1 por 10 a la 6, ¿vale? Y pues eso, ¿cuánto da? Entonces, 480 al cuadrado, mm, y eso me da 0,23, 0,23.
Listo, ya con esto pues ya tengo todo, lo que son mis bases, ¿vale? Esta y esta. Listo, ahora para el circuito en por unidad. Entonces, el circuito en por unidad, esto, veamos primero el primer transformador. El primer transformador es el de 480 1308, ¿sí? Y dice que los parámetros que nos dieron acá están todos referidos al lado de baja tensión, ¿sí? Parámetros referidos al lado de baja tensión. O sea que estos valores están referidos al lado de 480, ¿sí? 480. Entonces, un paso, esos valores a por unidad. Entonces, mi Z equivalente, Z equivalente del transformador uno, ¿sí? En por unidad va a ser igual pues a la Z que nos dieron dividido entre la base, ¿vale? ¿Cuál base? La base de baja tensión, ¿vale? Entonces sería esos valores divididos entre la base. Entonces sería 0.0465, 0.0465 más 0.2329J. 0.2329J, ¿vale? Dividido entre la base el valor base, ¿vale? El valor base es 0.23. 0.23. Listo, y esto es igual a esto, 0.0465 más 0.2329J dividido en 0.23. Entonces esto me da 0.2 aproximadamente más 1.01. ¿Listo? J, ¿vale? Y este valor es un valor porcentual de impedancia, ¿vale? Entonces es un valor en por unidad. ¿Listo? Y este valor, pues este valor es el que uno pone acá. Entonces el transformador uno, ¿cuáles son esas impedancias? Pues estas dos, ¿listo? Entonces esta impedancia es de acá, pues es la de acá. Entonces sería, aquí uno coloca aquí el valor en el circuito, ¿listo? 0.2 más 1.01J, ¿listo? Y ya está referido a la base de por unidad, ¿listo? Ya están por unidad. Para esto lo mismo, ¿listo? Este valor de resistencia y este valor de reactancia son estos dos de acá, este y este, ¿listo? Entonces en por unidad pues simplemente dividimos por la base. Entonces la RM1 en por unidad, entonces la RM1 en por unidad del transformador 1 en por unidad va a ser igual a ese valor, ¿sí? Que es 144.3, 144.3, como está en el lado de baja tensión, dividido en la base de baja tensión, 0.23, 0.23. Listo, y la XM por unidad, pues lo mismo, listo. El valor real dividido entre el valor base. Valor real que es 34.63, 34.63 dividido en 0.23. Pido perdón, ¿vale? Entonces, 144.3. Este valor de resistencia me dio 600. Esto es igual, sería 627.4. Y este es 34.63. Este es 150.5. 150.6. Listo, estos valores en por unidad. Por unidad, por unidad. Listo, entonces vean que aquí ya no hay referido. No hay que referir nada. Entonces, este valor de resistencia es el que va acá. Entonces, 627.4. Aquí esto es 627.4, ¿vale? Y este de acá es 150.6J. 150.6J, ¿vale? Listo. Ahora, la línea. La línea está en el lado
Entonces vea que la línea está, acá hay un valor de tensión de transformador que es 480, ¿sí? Pero la línea está conectada al lado de 13.800 voltios, al lado de alta tensión, ¿sí? Entonces la línea en que, ¿cuál es la base de la línea? Pues la base de alta tensión, ¿sí? Entonces la línea está conectada, como está conectada a la alta tensión, pues la base es la base de alta tensión, ¿listo? Entonces lo mismo, ahora la Z línea por unidad, ¿cuánto es la Z línea real? El valor real de la línea. Calculémosla por acá. Pues el valor real de la línea va a ser igual al valor ese que nos da, pero multiplicado por 5 kilómetros, ¿cierto? Entonces 0,33 por 5, entonces esto es 1,65 más 15J, ¿cierto? Esa es la línea en valor en ohmios, ¿cierto? Esto es en ohmios. Ahora, por unidad, pues va a ser igual, pues 1,65 más 15J más 15J dividido en la base. ¿Pero cuál es la base? Como la línea está conectada al lado de alta tensión, la base va a ser la impedancia de alta tensión, ¿sí? O sea, dividido en la base que es 190,44. Dividido en 190,44. Entonces, ¿cuánto es eso? 101,65 más 15J dividido en 190,44. Esto es un valor muy chiquito. Me da 0,008. ¿Listo? Más 0,07078J. ¿Vale? Y listo, ya está, digamos, la línea, sin, como está en la alta tensión, pero sin necesidad de referir ni nada, ya tenemos el valor en por unidad. ¿Listo? Ya la podemos poner acá en el circuito. Entonces, esto es 0,08. Este es, valor acá es 0,08. Perdón, aquí me falta otro cero. 0,8 más 0,078 J. 0,078J. Listo, este valor de acá son los de la... O sea, si se dan cuenta, se está armando ya un circuito, ¿sí? Con un circuito normal, ¿sí? Como si esta resistencia fuera de 0,2 ohmios, ¿sí? Es un circuito, básicamente. Listo, continuemos. Eh, entonces vean que el transformador 2 ahora tiene los parámetros referidos en el lado de alta tensión, ¿vale? Como están referidos en el lado de alta tensión, pues ¿cuál es la base? Pues la base es la base de alta, ¿sí? Pues todos esos valores que hay acá los dividimos entre la base de alta, que es 190,44. Entonces, pues voy a ir poniéndolos así rápido. Entonces, Z equivalente 2 del transformador 2 pues es este valor de acá dividido entre la base de alta, que es 190,44. Voy a hacerlo rápido. Entonces, 84 más 461J dividido en 190,44. Entonces, este valor me dio 0,44 más 2,42J. ¿Vale? Y para eso lo mismo, ¿vale? Entonces, esto es para la RM, es este valor 350 kiloohmios dividido en 190. Entonces, la la RM, ¿vale? Del transformador 2 en por unidad va a ser igual a
Esto 353.3 por 10 a la 3 dividido en eso. 1855. 1855. ¿Listo? Y para la XM del transformador 2 en prounidad va a ser igual a esto dividido en 75 por 10 a la 3. 75.82 por 10 a la 3. Entonces esto es 398.3. 398.3. ¿Vale? Y listo, eso es lo que me pone acá, 0.4. Entonces, esta impedancia es de 0.44 más 2.42 J más 2.42 J. ¿Listo? Y este valor de acá es 1855. Este es 1855. Y este es 398. 398 J, ¿vale? Que es reactancia. Y listo, muchachos, ya este es el circuito en probabilidad. Si se dieron cuenta, en ningún momento se usó el referido, ¿vale? El valor, el método del referido, la relación de transformación. ¿Sí? Entonces, para eso es por unidad, para llegar al circuito sin necesidad de usar la relación de transformación. ¿Sí? Entonces, ahora sí no puede ir ya cuando no tiene circuito, no puede ir al problema, ¿vale? Dice que la carga es una carga que consume esto, 30 más 20 J kVA. ¿Sí? Entonces, la S de la carga sería igual a 30 más 20 J. 20 J kVA. Esto es equivalente. Entonces, 30 más 20 J. Esto es equivalente a que nos digan que es una carga que consume 36 kVA. ¿Sí? 36 kVA. 30, 33.3. Con un factor de potencia de 0.832 en atraso. En atraso. Esto es lo que nos indica esto, ¿vale? O sea, nos dan la potencia, pero nos separan la activa de la reactiva, ¿vale? Entonces puede que nos digan, no, una carga que consume, esto es equivalente a que nos digan que la carga consume 36 kVA con factor de potencia 0.832 en atraso, ¿vale? Es tanto esto es equivalente, ¿vale? Esta es la versión César Orozco y esta es la versión Álvaro Yamani, ¿vale? Así lo dice el Yamani, así lo dice César Orozco, ¿listo? Entonces, listo. Vale, aquí es menos J, no me había cuenta del menos. Aquí es como es menos J, entonces no es en atraso, sino en adelanto. ¿Vale? Entonces ese no es en atraso, es en adelanto. Adelanto. Ahora, ¿qué pasa? Que esto es un valor, son valores reales. ¿Sí? Listo, muchachos. Ahora, para hacer el circuito, para que ustedes pues lo hagan, para resolver el circuito, pues uno tiene que tener unas conexiones en el circuito, ¿cierto? Para poder hacerlo, porque no se puede hacer. Entonces nos dicen que hay las pérdidas en el sistema, ¿sí? O sea, las pérdidas son todas estas potencias, ¿vale? Ustedes calculan la potencia con aquí B al cuadrado sobre R y aquí y al cuadrado por R, ¿sí? Acá, esto va a estar en las pérdidas, ¿vale? Pero nos dicen es la eficiencia, ¿sí? Las pérdidas del sistema respecto a la potencia activa de la fuente. Listo. Aquí nos piden básicamente es
halle la eficiencia. La eficiencia. Y aquí nos piden halle la regulación. ¿Listo? El valor, digamos, ustedes van a calcular acá unas potencias, pero son potencias en por unidad, ¿sí? Si ustedes hacen la fórmula de la eficiencia, que es potencia de entrada, potencia de salida, perdón, al revés, potencia de salida sobre potencia de entrada. Potencia de salida, ustedes hacen esto, potencia de salida sobre potencia de entrada. Pero todos esos valores que ustedes hallen son en por unidad, ¿sí? Pero igualmente la eficiencia no va a cambiar, ¿sí? Porque es un valor porcentual, es un valor en porcentaje, la eficiencia, ¿sí? Como es en porcentaje, pues la eficiencia en por unidad o la eficiencia en valores reales es la misma, ¿vale? Igual para la regulación. La regulación de voltaje va a ser igual al voltaje de entrada menos el de salida dividido en el de salida, ¿sí? Por 100. En por unidad, si ustedes hacen esto en valores reales o en por unidad, la regulación de voltaje no les da lo mismo, ¿vale? Porque es un valor en porcentaje también, ¿sí? Los que son valores en porcentaje, todos dan lo mismo, ¿sí? Este y este. Porque pues solamente es un método, una forma de hacerlo, ¿sí? Igualmente todo debe dar lo que debería dar, ¿sí? La eficiencia y la regulación. No va a haber cambios si lo hacen en regla o en por unidad, pero como es en por unidad, pues igual. O sea, es para que verifiquen que el método funciona, ¿vale? Listo, entonces, ¿cómo se ve esto? Yo les voy a calcular esto, lo que es el voltaje de acá, de la carga, el voltaje de la carga y la corriente de la carga. Con esos dos valores, pues es suficiente para que ustedes terminen el ejercicio, ¿vale? La corriente de la carga. Entonces, el voltaje de la carga, ¿cómo se calcula? Entonces dice que la carga, no nos dicen la de la carga, el transformador está conectado. Ah, vale. Entonces, la carga está conectada a 480 voltios, ¿vale? Más menos 480 voltios. ¿Por qué? Porque, pues, estos, o sea, el ejercicio no lo dice, pero pues el profe César dice, no, pues cuando ustedes vean que la carga tiene un valor de potencia que está en 30 más, menos, más o menos J, ¿sí? Ustedes asuman que la carga está conectada a la tensión nominal del transformador, o sea, 480. El profesor dice eso, ¿vale? Entonces, la carga está conectada a 480 voltios, ¿vale? Entonces, pero aquí es un valor en por unidad, ¿vale? Aquí no hay 480 voltios en por unidad, ¿sí? En por unidad es otro valor. Entonces, como la carga está conectada a 480 voltios, y la base es pues, 480. ¿Sí? ¿Cuánto es el voltaje de la carga? Carga en por unidad. El voltaje de la carga en por unidad va a ser igual al valor real, que es 480 voltios, sobre el valor base, que es 480 voltios. O sea, el voltaje de la carga es uno. Entonces, ¿vale? Entonces, aquí el voltaje de la carga, el valor en por unidad es 1 a 0 grados. Bueno, listo. Ahí está una condición del ejercicio y finalmente la última condición es pues la corriente de la carga. Con la corriente pues eran todo con leyes básicas de Kirchhoff. Con ley de corrientes y ley de voltajes pues pueden hacer todo el circuito, ¿vale? Entonces, ¿y la corriente de la carga? ¿Cuánto es? En valor real pues recordemos la fórmula. Va a ser igual a los 36 kVA, 36 kVA, kVA dividido entre el voltaje de la carga, ¿cierto? Es ese sobre B, que es el voltaje de la carga es 480, ¿sí? Estos son valores reales. Pero si digamos cada valor lo dividimos en su valor en por unidad, pues esto dividido en 1 MVA, 1 por 10 a la 6, y esto dividido en 480, si queremos el valor en por unidad, ¿sí?
O también pueden hacer, digamos, hallar el valor de la corriente de la carga, ¿sí? En valor real. Y pues la corriente, y pues lo dividen entre el valor base, ¿vale? La corriente base, a ver, hasta que se me carga esta cosa. A ver, entonces, la corriente base del transformador, pues va a ser igual a el voltaje base, que es 480 sobre 1 por 10 a la 6 sobre la S base, ¿sí? Es la corriente base. O ustedes lo hacen en real y dividen entre la base, o pues dividen, digamos, cada valor de la carga en por unidad y pues ya tienen la corriente en por unidad, ¿sí? Ambas maneras pues son válidas, ¿vale? Hay en la corriente base y pues dividen el valor real entre la base, o cada valor lo ponen en por unidad y ya tienen la corriente en por unidad, ¿sí? Pues yo voy a hacer la distinta esta vez, voy a hacerlo así. Cada valor en por unidad, ¿sí? ¿Cuánto es, a ver, cuánto es la S de la carga? La S de la carga son los 36 kVA dividido entre un MVA, ¿sí? Porque esa es la base de las potencias. Entonces, la S de la carga en por unidad va a ser igual a ¿qué? 36 dividido entre 1 por 10 a la 6. 36 dividido en 1 por 10 a la 6. Recordemos que esto es kVA, entonces esto es 1 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces esto es 36 sobre 30 36 sobre 1 por 10 a la 3. Entonces, la S de la carga es 0,03, 0,036. Y el voltaje de la carga, pues, ¿cuánto habíamos dicho que era? Era 1 por unidad, ¿cierto? Era 1. Entonces, la corriente de la carga va a ser igual a la potencia de la carga, 0,036, dividido en el voltaje de la carga, que es 1 por unidad, ¿sí? Esto ya es el valor en por unidad, ¿no? Valor en por unidad de la carga. A un ángulo de esto en adelanto, o sea, positivo, y el factor de potencia del teta, ¿sí? Teta es el coseno inverso del factor de potencia. Entonces, coseno inverso de 0,832 nos da 33,69. 33,69. Entonces, la corriente de la carga, pues es eso. 0,036 a un ángulo de 33,69. Y ya, muchachos, esa es la corriente que hay por acá. Entonces, ya con eso, con el voltaje y con la corriente, pues ahí está en el ejercicio. La verdad es que no lo quería hacer porque, pues, o sea, es muy largo. O sea, apenas es el circuito en por unidad, ¿sí? Ahora calcular todo, pues, aún me demoro más, ¿sí? Pero no sé si quedaron dudas de por unidad, ¿sí? O sea, la verdad es que, pues, como primera vez, si uno lo hace por primera vez, pues es raro para uno, ¿vale? Pero ya después uno pues se acostumbra, ¿no? Uno saca las bases y con las bases pues ya tiene todo el circuito en por unidad, ¿sí? Con las bases pues usted identifica qué está en baja y qué está en alta tensión, y lo que esté en baja lo vimos entre la base de baja, y lo que esté en alta lo vimos entre la base de alta, y ya, muchachos. Y la base es de voltaje, pues cada voltaje dividido entre la base, y cada corriente dividido entre la base, y cada potencia dividido entre la base. Y ahí sí se olvida de la relación de transformación, que es la... Listo, muchachos, no hay que quedaron dudas o algo, me avisan. No, por mí bien. Breve. Entonces, ¿qué tenemos acá?